El silencio del hospital a las 3:14 de la madrugada era tan denso que parecía pesar sobre los hombros de quienes aún permanecían despiertos. Solo se escuchaban los pasos lentos y arrastrados de algún médico exhausto, el goteo constante de los sueros y los suspiros contenidos de pacientes que no lograban conciliar el sueño. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Javier, de pronto, una alarma irrumpió en esa quietud. 2 tonos cortos, uno largo. Urgencia. Paro cardíaco en la habitación 206. Isabel Ramírez, la enfermera de guardia aquella noche, dejó caer la carpeta que sostenía y corrió por el pasillo sin pensarlo 2 veces. No era la primera vez que enfrentaba una situación así, pero esta vez algo se sintió distinto desde el momento en que entró en la habitación. El paciente convulsionaba, su rostro estaba desfigurado por el dolor. «Preparen adrenalina y el desfibrilador ahora», ordenó con voz firme, sin vacilar. El hombre tenía 53 años, acababa de ser operado del corazón y su pronóstico era reservado. Su hijo, Martín Gutiérrez, había salido apenas 10 minutos antes a buscar un café y no llegaría a tiempo. Isabel presionó el pecho con toda su fuerza. El sudor le corría bajo la mascarilla mientras escuchaba los pitidos del monitor. Cada segundo era una batalla. Había visto morir a muchos, pero algo en su interior se negó rotundamente a dejar ir a ese hombre. 37 minutos después, el monitor marcó una línea recta. Silencio absoluto. Hasta que apareció una débil señal eléctrica, luego una segunda, una tercera. «Lo tenemos», murmuró Isabel sin alzar la voz, con los ojos húmedos. «Está de vuelta». Cuando Martín llegó con el café aún en la mano, el mundo se le derrumbó al ver al equipo médico salir corriendo de la UCI. Su padre, Ernesto Gutiérrez, llevaba años luchando contra una enfermedad cardíaca degenerativa. Las últimas semanas habían sido especialmente duras, pero nada lo había preparado para verlo inconsciente, entubado, pálido, cubierto de tubos. «¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron?», preguntó con voz quebrada, mirando a todos con desesperación. «Tuvo un paro cardíaco», respondió una mujer joven mientras se quitaba los guantes. «Lo reanimamos». Fue largo, pero volvió. «¿Quién eres tú?», quiso saber Martín. «Isabel Ramírez, enfermera. Estuve con él desde que se descompensó». Martín la miró desconcertado. Había algo en sus ojos que no era solo cansancio. «Gracias», dijo al fin, con la voz ronca. «No tengo palabras». «No hace falta que las tengas», respondió ella con suavidad. «Está vivo y eso es suficiente por ahora». Los días siguientes fueron un borrón de idas y venidas entre la casa y el hospital, llamadas a familiares, informes médicos que parecían no terminar nunca. Martín, empresario tecnológico acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, se encontró de pronto en el único lugar donde el control no servía de nada. Isabel estaba en todos lados, supervisaba el estado de Ernesto, ajustaba las dosis, calmaba al personal, cuidaba con una dedicación que iba más allá del deber. Martín la observaba en silencio desde los rincones, desde la tristeza que lo envolvía. Una tarde, se atrevió a hablarle más allá de lo estrictamente necesario. «¿Cómo haces para mantenerte tan entera con todo esto?». Isabel se encogió de hombros. «No lo estoy. Solo aprendí a quedarme donde duele». Martín empezó a llegar más temprano al hospital, a quedarse más tarde, no por obligación, sino porque quería verla, porque sentirse menos solo cuando ella estaba cerca le aliviaba el peso en el pecho. Ella lo notó, pero no dijo nada. Hasta que una noche, mientras Isabel revisaba registros y él le acercaba un café, Martín rompió el silencio. «¿Siempre eres así de atento con todo el mundo?». Ella sonrió apenas. «Solo con quien me cambia los días sin buscarlo». Hubo un silencio cargado. Ella miró la taza, él miró cómo ella se mordía el labio al pensar. «No vine a enamorarme de nadie», dijo Isabel sin levantar la vista. «Yo tampoco», respondió él. «Pero a veces el corazón se acelera por razones que no son médicas». Rieron bajito, cómplices, como si supieran que acababan de cruzar un punto de no retorno. Una semana después, Ernesto despertó. Tardó en orientarse, pero cuando vio a Isabel a su lado, preguntó con voz débil: «¿Tú eres la que me salvó?». «Hice lo que tenía que hacer». «Entonces gracias por devolverme al lugar donde mi hijo aún me necesita». Isabel se retiró discretamente.
Martín se quedó a solas con su padre. No puedo creer que estés aquí, le dijo tomándole la mano. Gracias a esa chica, respondió Ernesto. Se nota que la miras más allá de lo profesional. Papá. No me expliques. Solo no la dejes ir si te da paz. Isabel volvió a su rutina, o intentó hacerlo, pero ya nada era igual. Cada paso por esos pasillos la acercaba a un vínculo que no había buscado, pero que tampoco podía negar. Martín lo sentía del mismo modo. Una noche, sin previo aviso, le preguntó, ¿tienes miedo? Sí, admitió ella. Pero no del dolor. Tengo miedo de que lo que esto despierta me haga volver a soñar. ¿Y es tan malo? Es que yo dejé de soñar hace tiempo. Entonces sueña conmigo solo un poco. Ella no respondió con palabras, pero tampoco se fue. Se quedó sentada a su lado con los ojos cerrados, como si por primera vez alguien la invitara a quedarse sin exigirle nada a cambio. Esa noche Ernesto durmió tranquilo. Martín también. Y en una ciudad que nunca se detiene, dos almas que habían vivido años en modo supervivencia empezaron, por fin, a vivir de verdad. El alta de Ernesto llegó antes de lo esperado. Contra todo pronóstico, su corazón respondió con una fuerza que sorprendió incluso a los cardiólogos más experimentados. Isabel no se sorprendió, sabía, porque lo había visto cientos de veces, que a veces el cuerpo solo necesita una razón para quedarse. Y Ernesto la tenía, su hijo. Gracias, enfermera, le dijo Ernesto antes de irse. Me devolvió más que la vida. Me devolvió a él. Isabel lo abrazó brevemente, no era su costumbre, pero ese paciente ya no era como los demás. Martín la esperó al final del turno en la puerta del hospital. Ella lo vio desde lejos, con esa torpeza de quien no sabe si está haciendo lo correcto. No deberías estar aquí, deberías estar con tu padre. Está con mi hermana. Yo quería estar contigo. Martín. No digas nada. Solo acepta esta caminata. No como familiar de paciente, sino como hombre. Como alguien que, sin entender por qué, piensa en ti cada vez que cierra los ojos. Isabel no respondió, pero caminó a su lado. Recorrieron la costanera sin tocarse, sin hablar demasiado. ¿Siempre fuiste así?, preguntó él. ¿Así como? Como si llevaras una armadura debajo del uniforme. Nunca me funcionó andar desprotegida. ¿Quién te enseñó eso? La vida. Y algunas personas que me prometieron más de lo que estaban dispuestas a dar. ¿Te lastimaron? Martín bajó la mirada. A mí también. Pero me volví bueno escondiéndolo. Yo no escondo. Solo cuido lo que ya se rompió antes. La conversación quedó ahí, pero lo que se construía entre ellos empezó a tomar forma, como raíces que crecen bajo tierra mucho antes de que brote la flor. En las semanas siguientes, Martín la invitó a cenar 3 veces. Ella rechazó las 2 primeras. En la tercera aceptó. Fueron a un restaurante discreto, lejos de los flashes y del ruido. Isabel pidió sopa, Martín, una pasta cuyo nombre no supo pronunciar. No sé si esto es una cita, dijo él con una sonrisa nerviosa. Y si lo es, quiero que sea la primera de muchas. Y si no lo es, quiero que sea una conversación que no termine esta noche. Isabel le habló de su infancia en Salta, del padre que se fue cuando tenía 8 años. De su madre que trabajaba en 3 casas distintas para mantenerlas. Yo no quería ser enfermera, confesó. Quería ser escritora, pero nunca hubo tiempo. Ahora escribo historias que nadie lee en los márgenes de las carpetas médicas. Martín se rió con ternura. Mi historia no tiene mucho arte, empresas, planillas, expectativas, y un divorcio que me vació más de lo que esperaba. ¿Te dolió? Sí, pero no por ella. Por mí. Por haber dado todo sin saber qué necesitaba a cambio. ¿Y ahora sabes? Ahora solo quiero algo que no me haga sentir menos cuando me duermo al lado. Isabel lo miró largo rato. Eso también quiero yo. Esa noche no hubo beso. Martín la llevó a casa, le abrió la puerta del auto, le acarició apenas el rostro y le dijo, cuando estés lista, yo voy a seguir aquí. ¿Y si nunca estoy lista? Entonces me vas a tener que echar.
Al día siguiente, Isabel volvió al hospital como si nada hubiera cambiado, pero todos lo notaban. Clara, su compañera más cercana, la interceptó en la sala de descanso. ¿Sales con el hijo de Gutiérrez? No salgo con nadie. ¿Y por qué sonríes distinto? Porque hace mucho que no me sentía vista sin tener que demostrar nada. Un jueves, Martín apareció en la entrada del hospital con un ramo de girasoles. ¿Por qué girasoles?, preguntó ella. Porque son fuertes y siempre buscan la luz. Y si está nublado, se miran entre ellos. Isabel lo abrazó. Fue breve, pero más verdadero que muchas promesas. Todo parecía ir bien hasta que el pasado golpeó la puerta. Una notificación judicial. Martín estaba siendo investigado por un conflicto empresarial relacionado con la división de bienes de su divorcio. La prensa lo convirtió en escándalo, con fotos antiguas y declaraciones distorsionadas que lo pintaban como un hombre frío y calculador. Isabel lo vio todo en redes, pero no dijo nada hasta que él se lo contó. No quería que lo supieras así. No soy ese tipo, pero hice cosas que no me enorgullecen. ¿Y piensas que eso cambia lo que eres conmigo? Pienso que tal vez no quieras quedarte. Estoy aquí no porque crea que eres perfecto, sino porque me haces sentir en paz. Y si esto se vuelve feo, yo también tengo pasados. No vine a juzgarte. Vine a no tener que esconderme más. Pero los rumores no pararon. Y la vida, como siempre, no esperó. Una paciente terminal a la que Isabel había cuidado durante meses, Teresa, de 47 años y con una hija de 9, murió una madrugada bajo la lluvia. Isabel la sostuvo de la mano hasta el último suspiro. Salió del hospital llorando en silencio y encontró a Martín esperándola en la entrada. ¿Qué haces aquí? Sentí que necesitabas a alguien, aunque no me lo dijeras. Ella se abrazó a él como si todo el dolor acumulado pudiera, por fin, salir. No quiero perder esto, susurró. No vas a perderme. A menos que tú me sueltes. ¿Y si lo hago por miedo? Entonces vuelves las veces que haga falta. Esa madrugada Isabel no volvió a su casa. Se quedó con Martín. Durmió con la cabeza sobre su pecho y, por primera vez en años, soñó sin dolor, sin alarmas, con una vida donde curar ya no era solo para otros, sino también para ella. A partir de esa noche, Martín empezó a imaginar una vida en la que Isabel estuviera todos los días, cruzando la sala descalza, tomando café en su taza favorita, regañándolo por dejar el celular en la mesa mientras comían. Isabel, en cambio, no fantaseaba tanto. Estaba acostumbrada a la fugacidad, a no hacer planes, a vivir con la certeza de que lo bueno suele tener fecha de vencimiento. Por eso, cuando Martín la miraba como si ya la amara, ella sonreía con ternura y también con miedo. El escándalo empresarial se intensificó. Lorena, la exesposa de Martín, dio una entrevista televisiva acusándolo de manipulación emocional y negligencia. No tenía pruebas sólidas, pero los medios no necesitaban muchas. ¿Esto te afecta?, le preguntó Isabel una tarde al verlo distraído frente al televisor. Me afecta por ti, por lo que puedan pensar de mí, por el ruido que mete en lo que estamos empezando a construir. Yo no soy el público, Martín. No creo en titulares. Creo en lo que veo. ¿Y qué ves? A un hombre que está intentando cambiar sin pretender parecer perfecto. Y eso ya es mucho más de lo que conocí antes. Una noche, mientras cenaban en casa de él, Isabel notó que Martín sostenía una carta escrita a mano. ¿Qué es eso? Mi padre me la dejó antes de irse del hospital. La encontré entre sus cosas. Empezó a leer en voz alta: Martín, no sé si cuando leas esto estaré vivo. Solo quiero que sepas que, aunque no siempre supe cómo decirlo, siempre estuve orgulloso de ti, de tus silencios, de tu forma de amar sin saber cómo. Y si algún día encuentras a alguien que te vea de verdad, no la dejes ir, porque algunos corazones solo se curan cuando alguien se queda. Papá. Isabel se quedó quieta. Cuando Martín levantó la vista, lágrimas corrían por su rostro. ¿Te asusté? No. Me conmoviste. Por la carta. Porque eres tú. Porque por fin veo al hijo detrás del empresario y porque tengo miedo de no saber estar a la altura. ¿Altura de qué? De todo lo que esto significa para ti. Martín le tomó la mano. Solo quiero que estés.
No que demuestres nada. Pero el pasado no se borra con cartas. El de Isabel también volvió. Una mañana, después de una guardia larga, recibió un mensaje de un número desconocido. Supe que estás con alguien. No sé si ya le contaste quién fuiste antes de ser la enfermera modelo. Era Julián, el hombre con quien había estado 4 años atrás, el que la abandonó cuando más lo necesitaba, el que le hizo dudar de su propio valor. No se lo contó a Martín de inmediato, temía que no entendiera, que pensara que escondía cosas. Pero el mensaje la perseguía. Martín lo notó. «Estás rara», le dijo una tarde mientras caminaban por el parque. ¿Pasó algo? Isabel dudó y luego lo soltó todo. Me escribió alguien del pasado. No respondí, pero me movió el piso. ¿Quién? Alguien que me hizo daño, que me hizo pensar que no merecía ser amada por lo que soy. No quiero que eso ensucie lo que estamos creando. Martín no pidió detalles, solo la abrazó. Si quieres contármelo, escucho. Si no, confío en ti igual. Gracias. Solo te pido una cosa. Dime. No te encierres. No vuelvas a ese lugar donde creías que tenías que soportar sola. Cuando Julián escribió de nuevo, Isabel decidió enfrentarlo. No tengo nada que esconder y tú ya no tienes ningún poder sobre mí. No respondas más. Estoy bien. Y eso es algo que nunca pudiste darme. Lo bloqueó y lloró, no de tristeza, sino de alivio. Esa misma noche fue a casa de Martín con una botella de vino barato y su cuaderno de guardias. ¿Qué es eso?, preguntó él. Ahí escribo lo que no me animo a decir en voz alta. Abrió una página y le mostró una frase escrita en letras grandes y torcidas. Por primera vez alguien me mira y no me pide que sea otra. Soy yo, dijo Martín. Sí. Y eso me asusta, pero también me sana. Pasaron las semanas. Martín limpió su nombre ante la justicia, las acusaciones de Lorena cayeron por falta de pruebas. Él no celebró, solo respiró aliviado, como quien por fin deja de correr. Isabel fue ascendida, ahora lideraba un pequeño equipo de enfermería en UCI. Seguía siendo la misma, discreta, humana, firme. Una tarde, Martín la invitó a su antigua casa, la que había compartido con Lorena. ¿Estás seguro?, preguntó ella al llegar. Sí. Quiero mostrarte que no le tengo miedo al pasado y que en esta casa quiero construir nuevos recuerdos contigo. Y si duele, lo pintamos todo de nuevo y empezamos otra vez. Esa noche durmieron allí. No hubo cena especial ni fiesta, solo una promesa tácita. Amar también es quedarse cuando lo más fácil sería huir. La casa ya no parecía un museo de errores. Isabel había dejado una bufanda en el sillón, una taza en la cocina, su cuaderno en el escritorio. Detalles mínimos, pero reales. Martín se despertaba más temprano solo para verla salir, apoyado en la puerta, observando cómo ella acomodaba su cabello con prisa antes de irse al hospital. Isabel no era de despedidas largas, pero cada mañana, con esa media sonrisa cansada, le dejaba una paz que duraba todo el día. Una noche, después de una guardia difícil, Isabel llegó con los hombros caídos. Había perdido a una paciente joven por un paro fulminante. La muerte no avisa, Martín. Solo se mete sin permiso. A veces no me duele perderlos, me duele no haber podido hacer más. Hiciste todo. Siempre haces. No alcanza. Sí alcanza. Te lo juro. Porque a veces lo único que alguien necesita antes de irse es no irse solo. Y tú eres esa persona. Los días pasaban con horarios cruzados, turnos largos, mensajes breves. Aún así, la conexión permanecía intacta. Una tarde, Martín la sorprendió. ¿Te gustaría mudarte aquí? Oficialmente. Isabel lo miró desde la cocina. ¿Oficialmente cómo qué? Como tú. Como la mujer con la que quiero empezar a vivir de verdad. Ella dejó el vaso sobre la mesa. Necesito tiempo. No tienes que decidir ahora, pero quiero que sepas que esto para mí es real. No algo de paso. Lo sé. Y me asusta. Porque cuando todo parece bien es cuando más temo que algo lo destruya. Entonces quédate, y si algo se rompe, lo reparamos juntos.
Semanas después, Isabel empezó a dejar más cosas en la casa. No hablaban de convivencia, pero la vivían: compras compartidas, cenas rápidas, domingos con películas a medio ver, madrugadas de charla en el balcón. No era perfecto, pero era suyo. Una mañana, mientras ordenaba papeles en el hospital, Isabel sintió un mareo repentino. Al día siguiente volvió a ocurrir. Clara bromeó: ¿y si estás embarazada? Isabel rió, pero horas más tarde compró una prueba para descartarlo. La hizo sola en casa de Martín. 2 líneas. Positivo. Lloró de vértigo, de shock, de la sensación de estar a punto de caer desde un lugar que apenas empezaba a conocer. Esperó 2 días antes de contárselo, no por falta de confianza, sino porque ella misma aún no lo procesaba. Lo hizo una noche en el sofá: tengo que decirte algo. Estoy embarazada. Silencio. Martín la miró fijado. ¿Estás segura? Ella asintió. ¿Y tú cómo estás? Confundida, cansada, con miedo. Pero estoy. Él le tomó la mano. No sé cómo se hace esto, pero quiero aprender contigo. No quiero que lo vivas sola. Isabel rompió en llanto. No quiero fallar. No quiero perderme. No te vas a perder. Y si pasa, yo te encuentro. En los días siguientes hablaron poco del embarazo, con cuidado, dando tiempo a que la noticia se asentara. Isabel pidió una licencia corta, su cuerpo pedía pausa. Martín reorganizó su trabajo para estar más en casa. Empezaron a imaginar un cuarto pequeño, un nombre, un mundo nuevo. En la primera ecografía, cuando escucharon el latido por primera vez, Isabel cerró los ojos y supo que ya no había marcha atrás. Martín lloró bajito, con el rostro vuelto hacia la pared. Ese sonido es lo más real que escuché en mi vida. Al salir, Isabel lo abrazó fuerte. Gracias. ¿Por qué? Por quedarte cuando podrías haberte ido. Nunca fue una opción irme. Esa noche Isabel escribió en su viejo cuaderno: nunca imaginé que mi mayor sanación llegaría de la mano de una nueva vida. La noticia transformó la casa. Ya no eran 2 personas que compartían café y silencios, había un tercero invisible que lo cambiaba todo. Martín caminaba más lento, hablaba más bajo. Isabel oscilaba entre emoción y duda. Una mañana frente al espejo se quedó quieta, mirando su rostro más redondeado, su piel más sensible. ¿Quién soy ahora? No obtuvo respuesta, solo el eco interno: ¿estaré lista? Martín lo notó. ¿Estás distante? No estoy mal, solo distinta. ¿Tienes miedo? Mucho. Porque esto no estaba en mis planes. Porque tengo miedo de amar demasiado y que me duela. Yo también tengo miedo, pero te tengo a ti y eso me calma. Y si yo no me tengo a mí, entonces te voy a recordar quién eres cada vez que lo necesites. Con las semanas, Isabel se abrió más. Hablaron de nombres, de partos, de qué padres querían ser, de errores que no repetirían. Quiero que sepa que no tiene que cargar con nada, decía ella. Que no vino a llenar vacíos ni a salvar a nadie, solo a vivir, respondía él. Y nosotros a cuidarlo en ese viaje. Una tarde en el hospital, Isabel se encontró con Lorena. Así que tú eres la famosa enfermera. Solo soy Isabel. ¿Estás embarazada? Sí. Rápido. Martín siempre tuvo prisa para las decisiones que importan. Isabel no respondió al tono. Gracias por el consejo, pero yo no vine a repetir tu historia. Vine a escribir la mía. Lorena se fue, pero la semilla de duda quedó. Esa noche Isabel apenas cenó. Vi a tu ex y me dijo cosas que no me afectan, pero me movieron. ¿Te lastimó? No, pero me hizo preguntarme si esto es tan real como parece. Martín se acercó. Mírame. Lo que tengo contigo no se parece a nada de lo que tuve antes. Porque tú no viniste a completar nada. Tú eres todo. El embarazo avanzaba. Las consultas se volvieron rutina, el cansancio también, pero había ternura en los pequeños gestos. Siestas compartidas, una mano sobre el vientre, listas de canciones. Martín escribió una carta para su futuro hijo: no te conozco, pero ya te espero.
No sé si voy a ser el mejor padre, pero prometo estar. Prometo no esconderme cuando duela. Y si algún día te equivocas, que sepas que siempre podrás volver a casa, porque tu casa somos nosotros. Isabel la encontró por accidente y lloró. Luego se la leyó en voz alta sin que él lo supiera. En la ecografía de la semana 20 revelaron que era una niña. Va a ser fuerte, dijo la doctora. Ya se mueve como si peleara con el mundo. Como su madre, bromeó Martín. Isabel sonrió con la mano sobre el corazón. Se va a llamar Alma. ¿Por qué? Porque llegó justo cuando pensé que me había perdido la mía. El 7º mes llegó con contracciones irregulares. Al principio parecieron normales, pero la inquietud creció. Una noche fueron al hospital. La doctora detectó riesgo de trabajo de parto prematuro. Vamos a intentar frenarlo, pero necesitarás reposo absoluto. Isabel asintió, pero algo en su mirada se quebró. De regreso en casa, la rutina cambió por completo. Martín se convirtió en su cuidador, cocinero, chofer, lector de libros en voz alta. Isabel odiaba sentirse inútil, pero sabía que todo era por Alma. Nunca imaginé que iba a necesitar que me cuidaran así, confesó una tarde. Y yo nunca pensé que sería tan feliz cuidando a alguien. Una madrugada Isabel despertó llorando. Soñé que la perdía. Martín la abrazó sin palabras hasta que se calmó. Alma va a llegar cuando esté lista y va a encontrarte entera y fuerte. ¿Cómo eres? Como siempre fuiste. Y si no lo eres, yo me encargo de recordártelo. Una tarde Isabel recibió un mensaje inesperado de su madre, con quien no hablaba desde hacía años. Me enteré que vas a tener un hijo. Quiero conocerte de nuevo. Isabel dudó, pero aceptó verse en un café. No sé si hay perdón, le dijo a su madre. Pero esta vez yo no voy a repetir tu historia. Mi hija va a crecer sabiendo que su madre se quedó, que luchó, que no huyó del amor. Esa noche le contó a Martín. Me alivió verla. Entonces hiciste lo correcto. Quedaban días para la semana 36. Isabel respiraba mejor. Alma también. El miedo seguía ahí, pero ahora convivía con una certeza más fuerte, no estaban solos. A las 3:46 de una madrugada lluviosa, Isabel despertó con un gemido. Martín, contracción. Esta vez era distinto. Corrieron al hospital. Estás en trabajo de parto. Ya no podemos detenerlo. Faltaban 3 días para la semana 36, pero Alma decidió llegar. Después de más de 7 horas de dolor intenso, un llanto pequeño y agudo llenó la sala. Alma nació. El cordón estaba parcialmente enredado y su respiración era superficial, así que la llevaron a neonatología. Isabel temblaba desde la camilla. Está viva. Está aquí, repetía Martín con los ojos húmedos. 3 horas después les permitieron verla. Envuelta en una manta rosada, con las manitas cerradas como si aún peleara por su lugar en el mundo. Isabel la sostuvo y lloró como madre por primera vez. Hola, Alma. Bienvenida. Martín los abrazó a ambos y, en esa habitación silenciosa, nació una nueva versión de los tres. Los días siguientes fueron frágiles. Alma necesitó cuidados especiales, pero era fuerte. Isabel apenas dormía, la miraba como temiendo que desapareciera. Martín hacía todo lo demás. Una madrugada Isabel le dijo, no sabía que se podía amar tanto y tener tanto miedo al mismo tiempo. Yo tampoco. Gracias por quedarte. Gracias por invitarme a hacerlo. Al 4.º día les dieron el alta. Volvieron a casa con un tesoro frágil en brazos. Las primeras semanas fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales, llantos y sonrisas inesperadas. Isabel a veces lloraba sin motivo. No estoy triste, solo abrumada. Estás haciendo lo imposible y lo estás haciendo bien. Una tarde Martín trajo un cuaderno. Cartas de tus padres para cuando seas grande. Isabel escribió la primera página, querida Alma, eres el resultado de una historia que empezó con miedo. Siguió con coraje y se sostiene con amor. Nos cambiaste, nos hiciste nuevos y, aunque no lo recuerdes, tu primer llanto fue lo más hermoso que escuché en la vida. Con todo lo que soy, mamá.
6 meses después, la casa estaba llena de mantas, juguetes y una mecedora junto a la ventana. Isabel volvió al hospital por unas horas a la semana, dejar a Alma le generaba ansiedad. Pero Martín le recordaba, vas a volver, y ella va a aprender que su mamá es fuerte y siempre vuelve. Martín seguía escribiendo, ahora para sí mismo, para Alma, para Isabel. Una mañana le leyó, el amor no llega para salvarnos, llega para quedarse cuando aprendemos a salvarnos solos. Isabel no me completó. Me enseñó que ya era suficiente, pero que caminar con ella era más liviano. Ella lo abrazó por la espalda con los ojos húmedos. Eso también me sanó a mí. Una noche, en el balcón con velas, Martín sacó una cajita. ¿Quieres casarte conmigo? Isabel se quedó en silencio por la emoción. Sí, pero solo si seguimos siendo los mismos, comiendo pizza en el sofá, hablando cuando no tenemos fuerzas, abrazándonos cuando no podemos con el día. Sí a todo eso, dijo él. Porque casarme contigo no es cambiar lo que somos, es celebrarlo. Se casaron en el patio del hospital donde se conocieron, rodeados de compañeros, pacientes recuperados y amigos. Alma llevó los anillos. Isabel no usó velo, Martín no usó corbata. Prometo no callarme cuando tenga miedo, dijo él. Y yo prometo no correr cuando duela, respondió ella. Se besaron entre aplausos y lágrimas. Volvieron a casa tomados de la mano, con Alma en brazos, sin grandes ceremonias, solo ellos, la familia que habían construido. Al día siguiente Isabel escribió en el cuaderno de Alma, te prometimos amor, no perfección. Te prometimos verdad, no cuentos. Te prometimos hogar y lo cumplimos. El amor no siempre llega como lo esperamos. A veces llega en silencio, entre pasillos de hospital, entre miedos. Pero cuando es real, no se va. Tu papá y yo nos elegimos antes de saberlo, y cuando te tuvimos, supimos que esa elección había valido la pena. Tú nos hiciste mejores. Gracias por nacer. Gracias por hacernos nacer de nuevo. Martín leyó la carta en voz alta. ¿Sabes que no hay un día desde que llegaste en que no me sienta afortunado? ¿Por mí o por Alma? Por las dos. Y si un día cambiamos, si todo esto cambia, entonces volvemos a elegirnos de nuevo, con las manos rotas si hace falta, pero juntos. La historia de Isabel y Martín no fue de película. Fue real. Tuvo gritos, miedo, abandono, reconciliación, lágrimas, dudas, renuncias, pero sobre todo tuvo verdad y un amor tan humano que al final curó lo que ninguna medicina pudo. Porque ella no solo curó pacientes, curó a un hombre que ya no creía en segundas oportunidades y se curó a sí misma desde el lugar más profundo, desde donde el amor empieza, cuando uno decide quedarse.